Han pasado semanas desde que el sol dejó de brillar. La luz del día se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una oscuridad interminable. Las sombras se alargaban como tentáculos, tocando cada rincón del planeta, y nadie entendía por qué. Primero reinó el caos. Las luces de las ciudades parpadearon y se apagaron una por una, como velas en una tormenta. Luego llegó el silencio, un silencio tan profundo y pesado que podías sentirlo en los huesos. La gente dejó de gritar, dejó de correr, simplemente esperaba. Esperábamos a que alguien nos diera una explicación, un plan, una promesa de que el amanecer volvería. Pero los días se convirtieron en semanas, y la única luz que quedaba era la pálida y fría de la luna, un recordatorio fantasmal de lo que habíamos perdido. Las plantas comenzaron a marchitarse, sus verdes vibrantes tornándose en un marrón seco y quebradizo. Los animales se volvieron extraños, algunos se escondían en un letargo perpetuo, otros se volvían agresivos, cazando con una desesperación que nunca antes habíamos visto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor comenzó con los susurros. Al principio pensabas que era el viento o tu propia mente jugándote una mala pasada en la oscuridad asfixiante, pero luego los escuchabas con más claridad, ecos en las calles vacías, murmullos que parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. No eran palabras humanas, eran algo más antiguo, algo que el sol había mantenido a raya. Las criaturas que emergían en esa penumbra parecían ser de otra dimensión. No tenían una forma definida, eran más bien una distorsión en el aire, una mancha de oscuridad más densa que el resto. Las veías por el rabillo del ojo, deslizándose por las paredes, fluyendo por el suelo como tinta derramada. No atacaban, no directamente, simplemente observaban. Y su presencia era suficiente para congelarte el alma. Nadie sabía si la humanidad estaba siendo devorada por el fin de los tiempos o si el sol estaba simplemente agotado, dejándonos a merced de fuerzas desconocidas. La gente empezó a caer, no por falta de comida, que aún quedaba racionada en sótanos y despensas, no por el frío, que combatíamos con hogueras que apenas iluminaban nuestros rostros asustados. Caían por un terror profundo que las invadía, como si el mismo miedo se hubiera convertido en una enfermedad contagiosa. Sus ojos perdían el brillo, sus cuerpos se quedaban inmóviles, como estatuas de desesperación. Se rendían. El miedo los consumía desde dentro, dejándolos como cascarones vacíos. Yo me negaba a rendirme. Junto a un pequeño grupo, nos atrincheramos en la vieja biblioteca del centro. Los libros eran nuestro combustible y nuestra única compañía. Pasábamos las horas leyendo a la luz de las lámparas de aceite, buscando respuestas en textos antiguos, en mitología, en ciencia olvidada. Buscábamos cualquier cosa que explicara qué le había pasado a nuestro sol, a nuestro mundo. ¿Era un ciclo cósmico? ¿Un castigo divino? ¿O algo mucho peor? Una noche, mientras leía un libro polvoriento sobre astronomía medieval, encontré una nota extraña. Hablaba de un eclipse eterno, un evento que no era causado por la luna, sino por sombras errantes que viajaban entre las estrellas devorando la luz. El texto decía que estas entidades no se alimentaban de soles, sino de la esperanza que estos generaban en los mundos que calentaban. La oscuridad era solo el primer paso. El verdadero festín era el terror que la seguía. Fue entonces cuando las criaturas cambiaron, dejaron de ser meros observadores, empezaron a interactuar, a imitar. Escuchábamos voces de seres queridos llamándonos desde fuera de la biblioteca, llantos de bebés, risas infantiles. Eran trampas diseñadas para atraer nuestra esperanza, por pequeña que fuera, y luego extinguirla. Nos estaban cazando, no nuestros cuerpos, sino nuestras almas. El pánico se apoderó de nuestro grupo. Algunos querían salir,
convencidos de que oían a sus familias. Tuvimos que contenerlos, explicarles que era una ilusión. Una mañana, si es que se le podía llamar así, encontramos a Elara, nuestra experta en física, mirando fijamente un mapa estelar antiguo. Sus manos temblaban. «No se ha ido», susurró. «Está tapado». Nos explicó una teoría descabellada. El sol no se había apagado. Algo de una escala inimaginable, una estructura o una entidad, se había interpuesto entre la Tierra y nuestra estrella. Estábamos viviendo a la sombra de algo colosal, algo que ni siquiera podíamos empezar a comprender. Esta revelación, en lugar de aterrarnos más, nos dio un propósito. Si el sol seguía ahí, existía una posibilidad minúscula, casi inexistente, de que pudiéramos hacer algo. Decidimos que no podíamos seguir escondidos. Teníamos que comunicarnos, encontrar a otros supervivientes, unir lo que quedaba de la humanidad. Nuestro plan era arriesgado. Usar la torre de radio de la ciudad para enviar una señal. No una llamada de auxilio, sino un mensaje de desafío. El viaje a la torre de radio fue un descenso al infierno. Las calles eran un laberinto de coches abandonados y sombras danzantes. Las criaturas eran más audaces ahora. Sus formas se solidificaban momentáneamente en pesadillas sacadas de nuestros peores miedos. Vimos a una imitar a un perro perdido, gimiendo lastimeramente, solo para disolverse en una masa de tentáculos cuando alguien se acercó demasiado. Tuvimos que aprender a no confiar en nuestros sentidos, a confiar solo en el frío metal de nuestras armas improvisadas y en la presencia de los demás. Perdimos a 2 de los nuestros en el camino, no a manos de las criaturas, sino del miedo. Uno simplemente se detuvo, se sentó en medio de la calle y se negó a moverse. El otro se adentró en un callejón oscuro, siguiendo la risa de una niña que solo él parecía oír. No pudimos hacer nada. La enfermedad del miedo era más letal que cualquier monstruo. Cuando finalmente llegamos a la torre, nos encontramos con otra sorpresa. No éramos los únicos con esa idea. Un grupo de ingenieros y soldados se había atrincherado allí, trabajando en un proyecto desesperado. No intentaban enviar un mensaje de radio, sino algo mucho más ambicioso. Estaban modificando la antena principal para emitir un pulso electromagnético de baja frecuencia, una vibración específica que, según sus cálculos, podría resonar con la estructura que bloqueaba el sol. Su teoría era que la entidad, fuera lo que fuese, no era sólida. Era una forma de energía o materia exótica, sensible a ciertas frecuencias. Si lograban encontrar la correcta, podrían desestabilizarla, tal vez incluso hacerla transparente o forzarla a moverse. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que teníamos. Unimos nuestras fuerzas, nuestro conocimiento de los textos antiguos y su pericia tecnológica. Mientras trabajábamos contrarreloj, las criaturas lanzaron un asalto total contra la torre. Ya no usaban trucos psicológicos. Ahora atacaban físicamente. Rompían ventanas, derribaban puertas. Sus formas eran más monstruosas, garras afiladas, fauces que se abrían en la oscuridad. La batalla fue brutal. Luchábamos en pasillos oscuros, iluminados solo por los destellos de nuestras linternas y el fuego. Luchábamos por cada segundo, por cada metro, sabiendo que el destino de la humanidad se decidía en aquella torre metálica. Finalmente, el pulso estuvo listo. Mientras los soldados contenían a las hordas en los pisos inferiores, Elara y yo activamos la secuencia final. La torre entera vibró, un zumbido profundo que resonó en nuestro pecho. La energía se acumuló, una luz azul pálido iluminó la sala de control, y entonces disparamos. Un silencio absoluto cayó sobre el mundo. Las criaturas se desvanecieron como humo. Durante 1 minuto eterno no pasó nada. La oscuridad seguía siendo total.
La desesperación comenzó a filtrarse de nuevo en mi corazón. Habíamos fracasado, y entonces lo vi. Un tenue rayo de luz. Entró por una ventana rota, una fina línea dorada que pintó una franja en el suelo polvoriento. Al principio pensé que era una alucinación, pero luego apareció otro y otro más. Salimos corriendo a un balcón. En el horizonte, un borde del sol era visible, una astilla de fuego glorioso que rasgaba el velo negro. La estructura que nos cubría se estaba disipando, volviéndose transparente, como un fantasma que se desvanece al amanecer. Lágrimas corrieron por nuestros rostros mientras veíamos cómo la luz regresaba, lenta pero segura. El primer amanecer en semanas. El calor del sol en nuestra piel se sentía como un milagro. No sabemos si la amenaza se ha ido para siempre o si solo hemos ganado tiempo. Pero mientras mirábamos el sol renacido, sabíamos una cosa. Mientras haya luz, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, la humanidad luchará. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si te gustan este tipo de historias que exploran los límites de la supervivencia y la esperanza, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando. Nos vemos en la próxima historia.